Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y dramas del mundo del espectáculo. Soy tu nombre y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un festín de controversia que les dejará con la mandíbula desencajada. Un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha provocado ríos de tinta y que, para ser sinceros, ni el más avezado guionista de telenovelas hubiera podido imaginar. Prepárense para un torbellino de revelaciones, porque hoy vamos a desentrañar un escándalo de proporciones épicas. Un terremoto de magnitud 10 en la escala del drama, que sacude los cimientos mismos del universo de las celebridades. Y no estamos hablando de un romance fugaz o un desacuerdo menor. Hoy nos sumergimos en las profundidades de una supuesta traición, un conflicto que enfrenta a dos mujeres que hasta hace poco parecían navegar en un mar de cordialidad, Demet Özdemir y Diletta Leotta. Sí, esos nombres que resuenan con fuerza en los corazones de millones, esas figuras que a simple vista se mostraban como ejemplos de éxito y elegancia, hoy están en el centro de una tormenta mediática. Dos mujeres que, según los rumores, pasaron de ser compañeras a rivales, de sonrisas cómplices a miradas de desconfianza. Y es que, como bien sabemos, el mundo del espectáculo es un campo minado de ambiciones, donde las apariencias suelen ser solo un espejismo y los secretos se esconden tras capas de maquillaje y poses cuidadosamente estudiadas. Hoy nos adentraremos en ese laberinto de intrigas, desvelando cada detalle de este drama que, créanme, no tiene desperdicio. Así que si son de aquellos que disfrutan de un buen culebrón, de un buen escándalo que les haga vibrar la adrenalina, este es su vídeo. Les prometo que no se arrepentirán de acompañarme en esta travesía por el lado oscuro del estrellato. Antes de que nos lancemos de lleno a este volcán de chismes, quiero recordarles que su apoyo es fundamental. Si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan desenmascarando los secretos de los famosos, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita. De esa forma, YouTube les avisará cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más dilación, acompáñenme en esta exploración por el drama que envuelve a Demet y Diletta. Que comience el espectáculo. Todo, como suele suceder en estos enredos, se originó en la nebulosa del rumor. Un murmullo que comenzó a propagarse en los recovecos de las redes sociales, como una suave brisa que, poco a poco, se transformó en un vendaval arrasador. Se trataba de una especulación, una insinuación, que fue ganando terreno hasta convertirse en una especie de bola de nieve que crecía a cada segundo. La premisa de este rumor era simple pero devastadora, una supuesta jugada, una maniobra estratégica por parte de Diletta Leotta que habría herido profundamente a Demet Özdemir. Pero, ¿a qué tipo de jugada nos referimos? Para desentrañar este misterio, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que se desarrolló esta historia. Demet Özdemir, como muchos de ustedes sabrán, es una estrella turca que ha conquistado el mundo con su talento y carisma. Su trayectoria como actriz es impecable, protagonizando telenovelas que han arrasado en rating y que han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. Su popularidad es tal, que se ha convertido en un referente de la moda y la belleza, siendo admirada y seguida por legiones de fans. Por otro lado, tenemos a Diletta Leotta, una periodista deportiva italiana que ha saltado a la fama gracias a su belleza y su habilidad frente a las cámaras. Su presencia en el mundo del fútbol es innegable, siendo una de las figuras más reconocidas y admiradas en Italia. Ambas, Demet y Diletta, son mujeres empoderadas, profesionales y con un séquito de admiradores que las veneran. Y en un principio todo parecía indicar que entre ellas existía una relación cordial, incluso amistosa. Se les había visto juntas en diversos eventos, compartiendo risas y comentarios en redes sociales. Algunos incluso llegaron a especular con la posibilidad de que estuvieran planeando algún proyecto profesional en conjunto. Se rumoreaba que ambas estaban interesadas en un mismo proyecto, algo que en un principio no parecía representar mayor conflicto, ya que la competencia es algo inherente al mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que parecía ser un simple desacuerdo profesional, pronto se transformó en una tormenta de dimes y diretes que ha puesto en jaque su relación. Aquí es donde entra en escena el supuesto movimiento de Diletta que, según los rumores, habría encendido la mecha de la ira de Demet. La versión que ha tomado más fuerza en los corrillos virtuales es que Diletta, aprovechando su influencia y sus contactos en el mundo del deporte y el espectáculo italiano, habría intentado asegurarse un proyecto profesional que, al parecer, también era del interés de Demet. Se trata, ni más ni menos, de una codiciada campaña publicitaria para una reconocida marca internacional de moda.
Ambas, según los rumores, estaban en la mira para convertirse en la imagen de la marca, una oportunidad que representaba un jugoso contrato y un impulso a sus carreras. Hasta aquí todo podría sonar a una simple pugna profesional, algo que, como mencioné antes, es bastante común en este ambiente. Sin embargo, la supuesta manera en que Diletta habría actuado es lo que ha desatado la polémica. Se dice que Diletta no solo se habría postulado para el proyecto, sino que también habría utilizado su red de contactos y su influencia para intentar dejar a Demet fuera de la contienda. Se habla de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reuniones secretas y estrategias cuidadosamente planeadas, todo con el propósito de asegurar el contrato para ella misma. Una maniobra que muchos han calificado como una traición y una puñalada por la espalda, y que habría provocado la furia de Demet. Y vaya que se ha notado la indignación de la actriz turca. Demet, quien siempre se ha caracterizado por ser una persona discreta y reservada, esta vez no pudo ocultar su frustración. Si bien no ha hecho declaraciones directas y explícitas sobre el tema, sus movimientos en redes sociales han sido más que elocuentes. Para empezar, dejó de seguir a Diletta en Instagram, una acción que en el mundo de las celebridades es una declaración de guerra en toda regla. Luego borró todas las fotos en las que aparecía junto a la periodista italiana. Y por último comenzó a compartir mensajes crípticos y reflexiones sobre la falsedad, la decepción y la hipocresía. Unos mensajes que para muchos de sus seguidores no dejaban lugar a dudas sobre a quién iban dirigidos. La reacción de los fans de Demet no se hizo esperar. Sus seguidores, que son conocidos por su lealtad y pasión, no tardaron en mostrar su apoyo y su indignación ante lo que consideraban una injusticia. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla, con hashtags como #TeamDemet y #Diletta traicionera inundando las plataformas. Se crearon memes, se compartieron teorías conspirativas y se desató una guerra virtual entre los fans de ambas celebridades. La situación escaló hasta tal punto que la prensa de espectáculos, tanto en Turquía como en Italia, no tardó en hacerse eco del drama. Los medios empezaron a publicar artículos y reportajes sobre la supuesta disputa entre Demet y Diletta, alimentando aún más la polémica. En un principio, ninguna de las dos protagonistas se pronunció de manera oficial sobre el tema. Diletta, en particular, optó por el silencio, una actitud que fue interpretada por algunos como una admisión de culpabilidad y por otros como una muestra de profesionalidad. Sin embargo, el silencio de la periodista italiana no hizo más que avivar los rumores y las especulaciones. Algunos medios italianos se atrevieron a afirmar que Diletta no solo habría intentado quedarse con el contrato de la campaña publicitaria, sino que también habría intentado robarle a Demet otro proyecto profesional en el que ambas estaban trabajando juntas. Se habló de un posible programa de televisión o incluso de una película, aunque todo esto seguía siendo terreno de los rumores. Y en medio de esta vorágine de chismes y controversia, una pregunta se alzaba con más fuerza que nunca: ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Fue Diletta la verdadera artífice de esta supuesta traición? ¿O se trata todo de una serie de malentendidos y exageraciones? Lo cierto es que la relación entre Demet y Diletta, que en un principio parecía tan prometedora, se ha roto en 1000 pedazos. Y lo más triste de todo es que, al parecer, todo esto se debe a una simple lucha por intereses profesionales. Un conflicto que, en lugar de resolverse de manera civilizada, terminó convirtiéndose en un escándalo público que ha afectado la imagen de ambas celebridades. Para entender mejor la reacción de Demet, debemos ponernos un poco en su piel. Ella, que ha trabajado arduamente para construir su carrera, que ha superado obstáculos y adversidades para llegar a donde está, debió sentirse profundamente decepcionada al ver que alguien a quien consideraba una compañera, o incluso una amiga, intentaba perjudicarla de esta manera. Su enojo, por lo tanto, es comprensible. Demet siempre se ha caracterizado por ser una persona leal y sincera, por lo que es lógico que se haya sentido traicionada por la supuesta actitud de Diletta. Sus seguidores, que conocen bien su personalidad, entienden perfectamente su reacción y la han apoyado incondicionalmente en este difícil momento. Y por supuesto, la situación también ha afectado la imagen de Diletta. Aunque algunos han intentado defenderla, la sombra de la sospecha ha quedado sobre ella. Y es que en el mundo del espectáculo, la reputación es un activo invaluable. Una mala acción, por pequeña que sea, puede tener consecuencias nefastas. La prensa no ha dudado en señalar que la actitud de Diletta, si es que es cierta, pone en duda su integridad y su profesionalismo.
Muchos se preguntan si la periodista italiana es capaz de cualquier cosa por conseguir sus objetivos. Una pregunta que sin duda ha dejado una profunda mella en su imagen pública. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos sacar de todo este drama? En primer lugar, que las apariencias engañan. Que no todo lo que brilla es oro. Que las relaciones entre celebridades suelen ser mucho más complejas de lo que parecen. Que detrás de las sonrisas y las fotos de Instagram, a veces se esconden envidias, ambiciones y deseos de poder. También nos recuerda que el mundo del espectáculo es una jungla despiadada, donde la competencia es feroz y donde algunas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa por alcanzar la cima. Y por último nos enseña que el karma, tarde o temprano, siempre llega. Y que las acciones, sean buenas o malas, tienen sus consecuencias. En cuanto al futuro de Demet y Diletta, es difícil predecir lo que sucederá. Lo que sí parece claro es que su relación, al menos por ahora, está irremediablemente dañada. Es posible que con el tiempo las aguas vuelvan a su cauce, pero la herida de la traición, si es que realmente existió, será difícil de cicatrizar. La tensión entre ambas parece palpable y todo indica que cualquier intento de reconciliación será arduo y doloroso. La desconfianza se ha instalado entre ellas y es difícil imaginar que puedan retomar su amistad o relación profesional con la misma confianza que antes. Diletta, aunque se ha mantenido en silencio, ha debido soportar el peso de las acusaciones y críticas. La opinión pública se ha dividido y mientras unos la defienden, otros la condenan. Su silencio ha sido interpretado de diferentes formas, y la sombra de la sospecha la seguirá acompañando durante un tiempo. Su imagen se ha visto afectada y su popularidad podría resentirse. Por otro lado, Demet ha recibido el apoyo incondicional de sus fans. Su reacción en redes sociales ha sido interpretada como una muestra de honestidad y transparencia. Muchos la ven como la víctima de una injusticia y la respaldan en su decisión de alejarse de Diletta. Sin embargo, también existe la posibilidad de que este escándalo haya afectado su imagen de persona discreta y reservada. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, seguimos disfrutando del drama y aprendiendo de las lecciones que nos brinda. Y seguiremos de cerca cada paso de estas dos celebridades, porque seguro que esta historia aún tiene mucho que contarnos. La trama sigue abierta y estamos a la espera de que surjan nuevos capítulos, nuevas revelaciones que nos mantengan pegados a la pantalla. En el mundo del espectáculo nada está escrito, y lo que hoy parece ser una verdad inamovible, mañana puede convertirse en un recuerdo del pasado. Hemos llegado al final de este vídeo, vaya que ha sido intenso. Hoy hemos analizado a fondo el drama entre Demet Özdemir y Diletta Leotta, dos figuras que nos han dejado con la boca abierta con sus supuestos conflictos y movimientos estratégicos. Hemos visto cómo un rumor puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas, cómo las redes sociales se convierten en campos de batalla y cómo la reputación es tan frágil como una pompa de jabón. Hemos desmenuzado la supuesta movida de Diletta, la explosión de Demet en redes sociales y el debate que se ha generado entre sus fans. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre quién tiene la razón o qué pasó exactamente, sí podemos decir que esta historia nos ha enseñado algunas valiosas lecciones sobre el mundo del espectáculo y las relaciones entre las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este drama, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Diletta traicionó a Demet? ¿O piensan que todo esto es una simple exageración? Los leo a todos con atención. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan de los chismes y los dramas de los famosos, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima aventura de chismes. Hasta la próxima.